Alex Raco, encantado de saludarte. Muchas gracias. También encantado de estar contigo. Hoy hablaremos unos minutos aprovechando tu publicación ¿Qué se siente al morir? Entonces, ¿qué es lo primero que te gustaría comentar a los oyentes? Bueno, lo primero que me gustaría comentar es por qué decidí escribir este libro y titularlo ¿Qué se siente al morir?, ¿no? Que es un título bastante provocativo. Decidí contarlo porque son 15 años ya que yo me dedico a la investigación, digamos, sobre el tema de la muerte en general, ¿no? Con las vidas pasadas, empecé con las vidas pasadas y con mi primer libro que se llama Nunca es el final, y después el segundo libro, Más allá del amor, hablaba de fenómenos de comunicación con el más allá también, y entonces esta curiosidad para ver lo que puede haber después de la vida. Y nada mejor que experiencias cercanas a la muerte, o sea, historias de personas que clínicamente han muerto desde un punto de vista clínico, por un infarto, tras un accidente o han estado en coma, que relatan lo que han visto, lo que le pasó, ¿no? Quién estaba después de la muerte, qué pasaba. Y decidí contar estas 10 historias y titular el libro ¿Qué se siente al morir?, porque es realmente lo que ellos sienten en ese momento, lo que pueden ver, lo que pueden oír, las sensaciones y tal. Y creo que es muy interesante para todos porque nos da la demostración, de alguna forma, que no hay nada feo después de la vida, o sea, que la muerte no es tan fea como pensamos que sea. Decidí contar 10 experiencias muy variadas porque así las personas se puedan hacer su propia idea leyendo el libro y valorando, ¿no?, estas 10 experiencias, porque son, repito, tienen puntos en común, pero son muy diferentes la una de la otra. Y hay que decir también que en el mundo hay centenares de miles de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, o sea, que han muerto clínicamente, han sido reanimadas y han visto cosas. Entonces, este libro es una pequeña ayuda. A mí me gusta mucho escribir, mis lectores lo saben, me gusta mucho escribir de una forma amena, de una forma que se lea fácil y sea entretenida, sobre todo, porque creo que un libro nos hace reflexionar, pero también es una forma de entretenerse, entonces, de pasarlo bien. Entonces mis libros son escritos de esta forma. Ajá. Mira, para aclarar conceptos, ¿puedes explicar la diferencia entre ECM, sueño lúcido, viaje astral y regresión? Sí, son experiencias muy diferentes la una de la otra. Lo explico en el libro, las diferencias que hay, pero la podemos sumarizar. Digamos que lo que me interesa es, por ejemplo, que todas estas experiencias que has citado tienen puntos en común. O sea, ¿quién ha hecho una regresión de vidas pasadas? ¿Quién ha hecho un viaje astral? ¿Quién ha hecho un sueño lúcido? Todos relatan lo mismo. O sea, que lo que hay es placentero, lo que hay es bonito, lo que hay es esa sensación de amor universal, ¿no?, de paz, de serenidad, de plenitud, de reunirse con los seres queridos. O sea, esto me gusta mucho porque si experiencias muy diferentes la una de la otra pueden llegar a la misma conclusión, puede que esa conclusión sea correcta. La diferencia es, bueno, hay diferencia porque una ECM es una persona, como decía antes, una persona que clínicamente ha muerto, cuyo corazón ha parado o cuyo cerebro ha parado durante incluso semanas o meses en casos de coma. Y entonces quizás son las experiencias que yo personalmente
más valoro en ese sentido, ¿no? Que tienen más valor para mí, porque realmente estas personas desde un punto de vista clínico han muerto, digamos. Mientras que en una regresión es un estado alterado de la conciencia, como puede ser la hipnosis, un viaje astral también, un estado alterado de la conciencia, producido por meditación, puede ser producido por sustancias, y un sueño lúcido es algo diferente porque es algo que pasa mientras estamos dormidos, pero también ahí hay una alteración del estado de conciencia y se puede producir, yo lo explico muy bien en el libro en más detalle, pero esta es para explicar así en palabras muy simples la diferencia entre todas. Luego, también te quería preguntar, ¿cómo es la vida de una persona tras vivir una ECM? La vida de una persona que ha vivido una ECM cambia completamente, porque primero hay que decir que primero la mayoría, la casi totalidad de las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte no quería volver. O sea, estas personas que han sido reanimadas, restituidas a la vida, no querían volver cuando estaban arriba. Decían, lo relatan y lo dicen claramente. Yo me hubiera quedado ahí. Sí. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque es muy diferente de lo que pensamos. O sea, nosotros ahora estamos aquí en este plano y yo no me quiero morir ahora, evidentemente, ¿no? Ni nadie, me imagino. Pero cuando se van ahí es como que vuelven, pero contra su voluntad, se hubieran quedado, ¿no? Y esto es algo muy fascinante, yo creo. Me olvidé tu pregunta, perdona, porque yo me lío a hablar. No, tranquilo. Era bueno sobre la experiencia de cuando una persona... cómo cambia la vida. Exacto. Sí, cambia por completo, porque, por ejemplo, las personas cambian las relaciones, sobre todo, cambia también la vida, a veces la vida profesional, como en mi caso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás al otro lado, te das cuenta de que la única cosa que realmente merece la pena son las relaciones interpersonales, las relaciones que podemos tener con un amigo, con un partner, con un familiar, con un conocido, con un perro, con un árbol. O sea, esto es lo que realmente es importante y lo que nos llevamos al otro lado, porque todos los demás se queda aquí. Entonces, cuando tú regresas de ese tipo de experiencias, empiezas a valorar mucho más esto comparado con lo material. No estoy diciendo que lo material no sea importante ni bonito, evidentemente, ¿no? Tener un buen coche, o tener dinero, o poder viajar, o poder comer, es fantástico, pero forma más parte de la existencia terrena, que va muy bien. Estamos aquí para disfrutarla, pero tenemos que tener muy presente que lo que realmente es importante son las relaciones, las relaciones que tenemos con los demás y con el universo en general, con el mundo. Correcto, sí. ¿Cuáles son los puntos en común entre una ECM y otra? ¿Qué es aquello que siempre aparece? Los elementos que siempre aparecen. Hay varios elementos que son en común, ¿no? Que todos más o menos prueban. Uno, esta sensación de paz, de plenitud, de serenidad, de tranquilidad, de estar en casa, de no tener ninguna preocupación. Esto es común a todos. El otro es generalmente la presencia de un ser sobrenatural, y este ser sobrenatural puede ser un espíritu guía, puede ser un ángel, puede ser también un ser querido, una persona que falleció antes y que nos viene a acoger. Estos puntos recorren, por ejemplo, se repiten muchísimas veces. También lo que se repite, que es común a todas estas experiencias, es una sensación de unidad con el todo, con el mismo universo, con las personas, con el mar, con todos los elementos de la naturaleza y del cosmos, ¿no? Es como que se dan cuenta que la conciencia se expande. Y esto es maravilloso porque nos da una perspectiva mucho más amplia comparado con la pequeña que es la perspectiva humana, ¿no? Que tenemos. Esto es otro punto en común. Y otros pueden ser esta luz brillante que mucha gente cuenta, que
y que tiene una peculiaridad porque es una luz muy brillante, muy cálida, muy envolviente, llena de amor, pero que no fastidia los ojos, o sea, estás atraído por ella, no quieres volver atrás, ¿no? Como dije antes. Esta puede ser, digamos, las características más comunes de una ECM. Aquí en tu libro hay 10 historias. ¿Por qué has elegido estas 10 en concreto y no otras que podías a lo mejor haber metido? Porque son muy variadas, son muy diferentes la una de la otra y creo que pueden dar un abanico de experiencias que al lector le pueden interesar mucho. Hay historias de gente de todas las edades, por ejemplo, de hombres, de mujeres, que tienen diferentes trabajos, diferentes relaciones personales. Entonces, un abanico muy variado. Yo cuando las elegí con este propósito. Y también son muy variadas porque lo que se ve, lo que estas personas ven en el otro lado, tienen puntos en común, evidentemente, como acabamos de decir, pero también es diferente lo que perciben ahí arriba. Y esto creo que para el lector es más entretenido y más interesante, por eso elegí estas. Y a la hora de haber contactado a los protagonistas, ¿ha sido fácil? ¿Cómo ha sido el camino? El camino ha sido relativamente fácil. ¿Por qué? Porque estas personas, que como repito, en el mundo son centenares de miles, o sea, no sé si me repito, pero prefiero No, tranquilo. repetirme Sí, que sí, no exacto. decirlo. Sí, exacto. Está calculado que en el entorno de las personas que conocemos, de cada 15 personas que conocemos, una de ellas ha tenido una ECM. O sea, es un fenómeno súper común, una experiencia extrasensorial. ¿Y qué pasa? Que me he vuelto a olvidar la pregunta, perdona, soy tremendo. Bueno, el tema... Sí. No, me acuerdo. Y entonces fue bastante fácil porque muchas de estas personas le dan mucha vergüenza contar su historia. Por eso nosotros no lo sabemos muchas veces, ¿no? Y te la cuentan en determinados momentos por determinadas razones. Entonces, dar la oportunidad, todas estas personas estaban muy agradecidas de tener la oportunidad de poderlo contar, porque no lo pueden hacer en la calle, porque la gente se ríe de ellas, que es algo que realmente a mí me parece absurdo, porque tienen mucho que decir, tienen mucho que enseñar, son maestros estas personas que vuelven de una experiencia tan potente, que se han muerto y han logrado volver y ver cosas y contarlas, para mí son maestros de vida. Y el hecho de que estas ECMs, como bien dices, tengan puntos en común, pero a la vez sean tan dispares, ¿de qué depende? ¿Cómo se puede intuir algo? Bueno, depende, yo creo, en buena medida del vivido personal, de las vivencias personales de cada uno de nosotros. Yo creo que una experiencia cercana a la muerte es como ese momento de puente entre el haberse morido y el pasar a un plano superior, realmente superior, que es esta luz, esta unidad, ¿no? Yo creo que la luz representa, esta es mi hipótesis, o sea, Sí, evidentemente, claro. comparado con lo que son las experiencias reales contadas, esta es una hipótesis, pero mi hipótesis es que esa luz signifique cuando nuestra conciencia realmente se mezcla en esta conciencia universal que Jung teorizó, ¿no? El inconsciente colectivo de Jung. Yo creo mucho en eso, creo mucho que en el hecho que cuando nos morimos nuestra conciencia regresa donde pertenece, ¿no? A este inconsciente colectivo. Lo que no nos tiene que asustar, porque mucha gente se asusta cuando explico esto, porque cree que al volverse colectiva la conciencia pierde la individualidad. No vamos a perder la individualidad ni la conciencia, nos vamos a expandir. Imagínate por un momento que no solo piensas y ves y sientes como tú mismo, piensas que por un momento puedes sentir, ver y cómo
miles de personas a la vez. Y en la naturaleza hay ejemplos, por ejemplo, las abejas, las pequeñitas, ellas tienen un pensamiento colectivo, o sea, ellas se relacionan como muchas abejas, actúan como si fueran uno, pero a la vez tienen su individualidad. Es una metáfora que de alguna forma explica esto. Es Muy que bien, sí, no sí. perdemos la individualidad, pero nos volvemos en algo superior. Ajá. Y yo creo que la luz representa esto. O sea, una vez que pasamos la luz, realmente no regresamos y nos volvimos en este organismo más grande. Ajá. Es mi hipótesis, pero yo lo creo firmemente. Muy bien. Porque hay personas que tienen ECM y otras que a lo mejor pues viven también un infarto, un accidente o algo similar, una situación similar y no la tienen. Es una pregunta muy buena esta, porque es una pregunta que yo me he hecho miles de veces. Y la única respuesta que tengo es la respuesta que me di yo mismo, ¿no? Con los años de investigación, de meterme en el tema y tal. Creo que simplemente esas personas no tenían la necesidad de entender algo más en ese momento de su vida. No todos tenemos que cambiar la perspectiva. Igual su perspectiva era corriente y el accidente, como puede ser digamos, el infarto o el accidente y tal, simplemente era una manera en la que el universo estaba enseñando cosas a las personas alrededor. Porque si tú eres, qué sé yo, un amigo mío y tienes un accidente, claro, yo aprendo de ello a través de ti, ¿no? Entonces son como medios para que los demás alrededor de ellos aprendan o que ellos también aprendan cosas, porque claro, si tienes un accidente de moto porque ibas a 200 por hora, la próxima vez no irás tan rápido, ¿no? Es algo más material, más terrenal. Yo creo que simplemente es esta la diferencia. Pero, repito, es mi opinión. Sí. El libro son testimonios reales, esta es mi opinión. Eso es. Y a nivel científico, bueno, ya se está hablando de que hay dos bandos, ¿no? O sea, aquellos que lo niegan, aquellos que quieren seguir investigando. Lo que es a nivel científico, ¿qué pruebas, digamos, certeras hay de que esos son innegables? Bueno, hay cosas que decir que son innegables. Uno, que la medicina, la ciencia, dice que en el momento en el que el corazón deja de latir, la persona, el cuerpo es muerto. Entonces, esto ya no es discutible, por ejemplo. Entonces, lo que pasa después, por definición, es una experiencia de alguien que se ha muerto. Esto lo digo en plan así, ¿no? Sí, se entiende, sí, se entiende. Pero sí. es verdad. Después hay que decir que hay estudios, yo menciono en mi libro, hay estudios de universidades importantes, estudios científicos sobre este tema, que han relatado cosas muy interesantes. Algunas, no podemos hablar de pruebas porque no estamos midiendo lo que pasa, pero algunas veces sí, porque hay un estudio que yo cito en el libro de la Universidad de Louisville en Estados Unidos que ha investigado el cerebro durante los minutos sucesivos a la muerte, digamos, definitiva. O sea, no personas que han sido reanimadas, pero personas que se han quedado muertas. Y el cerebro sigue durante un rato con una actividad que la ciencia asimila a una actividad de meditación. O sea, cambian las ondas cerebrales. Es muy interesante porque significa que el cerebro permanece activo después del momento de la muerte. Y también hay un estudio de la Universidad de Michigan que es sobre ratas, no humanos, pero que también dice lo mismo para ratos de tiempo más largos. Hay después el estudio más importante sobre este tema es el de la Universidad Stony Brook de Nueva York, sobre 2.000 personas casi, que es un estudio sobre la CCM, o sea que intenta clasificar, intenta medir desde un punto de vista científico las experiencias cercanas a la muerte, como las descritas en mi libro. Y entonces hay como la ciencia está interesada de una forma pero no interesada de la otra, porque claro, hasta que no se pueda realmente demostrar y medir,
la ciencia no estará contenta. Pero si tú piensas que los instrumentos que la ciencia tiene hasta ahora son instrumentos que se basan en nuestros 5 sentidos. Entonces, si es algo extrasensorial, por definición no lo puedes medir con algo terrenal. Pero llegaremos porque te puedo decir que hace 500 años la ciencia, por ejemplo, decía que la Tierra era plana. Hay gente que lo dice incluso ahora, pero bueno, esto no lo quiero ni comentar. Pero esa era la ciencia, ¿no? Y entonces la ciencia está evolviendo, y la neuroimagen, por ejemplo, es una disciplina muy nueva, es una disciplina que solo tiene unos 30 o 40 años máximo. Y con la neuroimagen en estos últimos años hemos hecho un avance increíble en entender cómo funciona el cerebro. Y yo creo que tarde o temprano, esta es mi opinión personal otra vez, tarde o temprano la ciencia llegará. Entenderemos que no morimos, lo demostraremos, estoy seguro. Alex, porque tú llevas varios años investigando el tema de la muerte, entonces, ¿cuál es la pregunta que más te suelen hacer? La pregunta que más me suelen hacer... Bueno, las preguntas que más me suelen hacer es una pregunta que yo... que me hace reír a mí, por ejemplo. Porque me preguntan, ¿cómo puede... cuando se habla de reencarnación, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo puede un alma, mi padre, por ejemplo, que se ha muerto hace 15 años, seguir comunicando conmigo si está encarnado en otra vida? Y yo me río, porque estamos poniendo límites a un alma. Un alma no tiene los límites que tenemos nosotros. Entonces, nuestra alma, Einstein, demostró que el tiempo no existe. Entonces, nosotros estamos en el mismo plano, ¿no? Todo pasa en el mismo momento realmente. No existe el tiempo como lo pensamos nosotros. Esto no es mi opinión, esta es física, es Albert Einstein. Entonces, tenemos que tener ese tipo de perspectiva. Otra pregunta que me hace reír mucho es cuando la gente dice, por ejemplo, que tenemos que dejarlos ir, los muertos, ¿no? Cuando alguien se muere, no le llames, no le invoques, no reces, porque estás trateniendo su alma. Y esto es una tontería absoluta, porque nadie tiene el poder de restringir los ámbitos de movimiento o de evolución de un alma. Los fantasmas que se dice que están en unos lugares, en unas mansiones, que hacen con cadenas y tal, no es que estén ahí, ¿cómo se dice? Viene la palabra, que no se puedan ir de ese sitio, es que están ahí intentando comunicar. Pero claro, no es que el fantasma está encerrado en la habitación, es imposible, porque no es una persona física. Y entonces la gente me pregunta mucho sobre el karma. Y el karma es, por ejemplo, otra pregunta me hacen es, ¿cómo funciona el karma? ¿Yo me puedo reencarnar en un animal? Sí, podemos perfectamente. O sea, yo no, de lo que he visto, y esto yo creo que voy por 2000 regresiones. Y de lo que he visto, no seguimos el budismo, digamos. O sea, no hay una evolución entendida como de un ser animal a un ser humano. El ser humano no es el último. Depende de la conciencia del animal. Hay animales que tienen un alma mucho más evolucionada que un ser humano. Esto te lo puedo confirmar, es que es así. Porque tienen hacen un papel más importante y no pasa nada, porque todos tendremos la oportunidad de hacer todos los papeles. Entonces no pasa nada si nuestra alma ahora no es tan evolucionada. Tampoco hay que ser tan evolucionados. Estamos aquí para vivir, para disfrutar la vida. Porque según tu opinión, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida es una escuela. Es una escuela y al mismo tiempo es un videojuego. El videojuego porque nos da la posibilidad de experimentar nuestras almas, la posibilidad de experimentar en forma física
lo bonito del mundo, ¿no? La vida es muy bonita. Tú puedes darte un baño en el mar, puedes viajar, puedes comer, puedes hacer el amor, puedes hacer muchas cosas físicas que son muy placenteras. Entonces la vida es una escuela que nos enseña a través de las experiencias físicas muchas cosas, y así que podemos evolucionar, que nuestra alma pueda evolucionar. Porque, en tu opinión, el camino de una persona está escrito o hay libre albedrío. Este del libre albedrío es un tema muy interesante, es quizás el más interesante. Yo creo que hay algo entre medio, o sea, yo creo que hay un diseño, está todo bastante planificado en nuestra existencia. Lo que pasa es que tenemos la oportunidad de tomar pequeñas decisiones para aprender, ¿no? Lo que decimos antes. Sí. Para poder aprender tenemos que también tener un poco de libre albedrío. Pero es verdad que cuando te despistas mucho del plan que tiene tu alma en esta vida, el universo, Dios, ponerle la etiqueta que queráis, porque, o sea, alguien lo puede llamar Dios, otro universo, otra naturaleza, es que me da igual, es lo mismo. Dios o la naturaleza, el universo, ¿qué hace? Te da una patada para que tú vuelvas al plan originario. Y estos son los problemas de la vida. Cuando nos pasan cosas que no nos gustan, es porque nos están intentando que regresemos a ese plan inicial, que es el establecido. Yo creo que sí, que hay un destino. Y de los testimonios que has conocido sobre el tema de las ECM, ¿cuál ha sido el más impactante, el que más te ha, no sé, el que más te ha tocado? De los 10, no te lo puedo decir porque realmente son tan variados. O si quieres alguno que conozcas que no ya lo hayas incluido en el libro, pero que bueno, también se ha quedado fuera por lo que sea, pero que también te ha gustado. Bueno, lo más impactantes para mí son los de los niños y los de los ancianos, porque tienen muchísimos puntos en común. Y esto a mí me gusta mucho porque confirma la idea que venimos del mismo lugar donde volvemos cuando nos morimos. El hecho que un niño y un anciano sean muy parecidos en este tema me dice que hace sentido, porque el niño acaba de llegar, porque viene del otro lado, y el anciano se está por ir. Entonces están a la misma distancia, ¿no? Comparado con un adulto que está en el plano de la vida y que está quizás más distanciado de este otro plano espiritual, si le queremos poner una etiqueta. Y entonces te diría los de los niños y los de los ancianos. Una cosa muy curiosa que tenemos que comentar es que las ECM de los niños son muy, muy, muy parecidas a las de los adultos. Y esto también es muy interesante desde un punto de vista científico, porque ya nos hace pensar más que no se trate de imaginación, porque la imaginación de un niño y la imaginación de un adulto, las capacidades cerebrales son diferentes, son muy diferentes, el funcionamiento del cerebro es muy diferente, y entonces que las experiencias, los relatos sean muy similares, a mí me da la sensación que ahí hay algo más de la alucinación, como la ciencia dice. Además no puede ser mira, te lo desmonto de inmediato, no puede ser una alucinación. ¿Por qué? No se trata de una alucinación porque una persona que está alucinando no puede saber lo que está pasando en la habitación de al lado. No puede saber que en un hospital hay un jardín o una capilla sin haber ido antes. No lo puede saber. Entonces, ¿cómo lo sabe? Ahí hay algo sobrenatural por defecto. Y tanto. Y aparte de tu libro ¿Qué se siente al morir? Una persona que esté interesada en seguir indagando en este tema, ¿qué otra lectura le puedes recomendar? Bueno, hay hay varios libros sobre este tema. Los de Raymond Moody, que es un médico americano que escribió libros en los años 80 sobre este tema, son muy interesantes también, son experiencias
similares. Hay otra doctora americana que se ha dedicado muchísimo, es la máxima experta sobre el tema en el mundo, es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ajá. Y estos dos son del mismo, digamos, del mismo estilo, quizás no el mismo estilo narrativo, porque mis libros son muy fáciles de leer, son muy entretenidos, ellos quizás son más, digamos, más... metódicos, sí. Es otro... Sí, o sea, son más de divulgación, ¿no? Eso es, sí. Los míos son más entretenidos. Pero son similares, o sea, para quien quiera investigar más sobre ese tema, yo aconsejo estos dos autores porque son las eminencias. Genial. ¿Y hay alguna película que, no sé, interesante que puede estar relacionada con este tema? Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que es muy interesante, que es una película con Robert Redford, pero si es inquietante, pero es muy interesante, que salió hace unos 10 años. Ajá. Y no me acuerdo cómo se llama, lo siento mucho, pero está bueno, Robert Redford. Lo buscaremos, sí, lo buscaremos por Robert Redford. Exacto, sí. Y Alex, actualmente ¿en qué otros proyectos estás trabajando? Estoy ya trabajando en mi nuevo libro. Pues puedes adelantar un poquito. No lo sé, porque es una... No lo sé si lo quiero adelantar. Digamos que eso... No, bueno, sí, algo te puedo adelantar. Es la aplicación de la hipnosis en un tema diferente. Un tema que tiene que ver siempre con la evolución, siempre con el alma, siempre con nuestra vida actual, pero es una aplicación muy diferente de la técnica hipnótica. Y es algo súper nuevo, algo que no se han hecho nunca, entonces por eso no lo quiero adelantar por ese motivo. Claro. Entonces soy con un proyecto muy importante. Espero el año que viene o el siguiente a lo máximo poder publicar. Estaremos atentos. ¿Y tú has vivido alguna experiencia tan impactante o inexplicable que podamos catalogar de paranormal, así a las bravas? Sí, bueno, yo he vivido muchas. O sea, es que hay cosas que realmente no se pueden explicar. Yo lo cuento en mi libro Más allá del amor, por ejemplo, yo lo cuento. Es que hay cosas como televisiones que se encienden solas o lámparas que se apagan o se encienden solas, mensajes que llegan del más allá que son absolutamente pertinentes. Hay muchas cosas que puedes ver pero que no puedes explicar, pero que al mismo tiempo tampoco puedes decir no ha pasado. Claro. Entonces hay muchísimas experiencias de este tipo, no solo conmigo, o sea, es que hay un mundo extrasensorial que no podemos controlar ni medir con los medios que tenemos de los 5 sentidos, pero que sí que se manifiesta. Esto es que estoy no convencido, es evidente. Y ya para cerrar la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? O aquello que no hayamos dicho y que consideres importante mencionar. Quiero recordar simplemente, como dice el título de mi libro, qué se siente al morir. Quiero recordar a todos que al morir no se siente nada feo. O sea, es una experiencia como las personas que las han vivido lo testimonian, de paz, de relajación, de abandono en el sentido de abandonarse a la energía, una sensación de despreocupación total. Entonces, a vivir la vida a disfrutarla, porque la vida está para disfrutarla, para hacer las cosas que nos gusten más. Es un tiempo que tenemos aquí que es una oportunidad excelente, pero sin el miedo que se acabe o que cuando se acabe algo feo va a pasar, que no nos reencontraremos y tal, porque sí, todo esto sí que nos reencontraremos, sí que seguiremos viviendo, sí que la conciencia sigue después de la muerte. Entonces el último mensaje es esto de relajarnos, de vivir la vida y disfrutarla. Genial. Aunque sí que se ha hablado en alguna ocasión de que hay ECMs que no son tan positivas, ¿no? Y que también hay una experiencia... Bueno, hay una en el libro de mi libro, hay una que es menos positiva a las demás, pero al final el resultado es positivo igual. O sea, no es que sean algo terrorífico, nunca es algo terrorífico, siempre es algo bonito. Pero hay veces en las que
recuerda algo que tienes que hacer, algo que has hecho mal. Ujú. Hay como un balance, ¿no?, de la vida hasta ese momento. Y entonces hay veces que el balance no es tan positivo, que te has portado como un no lo puedo decir. Pero lo Y entendemos. entonces, claro, entonces cuando te mueres, ahí arriba alguien te dice, oye, te has portado muy mal, ahora vuelve atrás y pórtate bien. En ese sentido son negativas, pero nada de terrorífico. El terror Ujú. dejámoslos a las películas, dejámoslos a los cuentos, porque son cuentos los terroríficos del terror, no son la realidad. La realidad, en el mundo extrasensorial no hay nada feo. Los espíritus malignos, otra pregunta me hacen Ah, siempre pues mira. esta. Los espíritus malignos, ¿no? La gente, los Hmm. espíritus malos. Pues os puedo decir que no existen. Tranquilizaros, porque todo lo que asociamos o asociáis a un espíritu maligno es terrenal. Es una energía de la tierra, de alguien que está en la tierra. No tiene nada que ver con lo que viene después o con el mundo extrasensorial. Un espíritu, por definición, quiere hacer bien, quiere comunicar cosas bonitas. A veces nos confundimos, porque esto le pasa a mucha gente que tiene poderes Ujú. extrasensoriales, porque lo que ven es muy feo. O sea, ven a alguien degollado o Hmm. ven cosas, ¿sabes?, sangre o cosas Sí. feas, pero simplemente esta es una manera que tiene el espíritu de comunicar lo que le ha pasado. Te está haciendo ver, oye, me han degollado. Hmm. Entonces tú lo ves así y claro, te espantas. Eso es. Pero no, el fin, el propósito de los espíritus nunca es malévolo, siempre es benévolo. Genial. Pues Alex Raco, ha sido un placer aprender de ti este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos. Y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han escuchado. Un verdadero placer estar con vosotros.